amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Odette Margán y estamos aquí en un espacio más de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mis redes sociales son CEPAP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis. Aquí abajo lo ves, ¿no? Y recuerda que ya tengo canal en YouTube, ¿no? Entonces, te voy a agradecer que le des un like y te suscribas, ¿no? Ahí te van a aparecer ahorita los iconos y levantes la manita, el dedito y si te gusta el tema lo compartas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de Creativarte? Creativarte y CEPAP tienen una finalidad y es informar, educar y construir, ¿no? Entonces, poco a poco he creado una comunidad de psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas, pedagogos, neuropsiquiatras, neuropsicólogos y artistas, ¿no? Y la finalidad pues es compartir conocimiento y sobre todo darte la oportunidad a ti como con la esperanza de poder buscar ayuda, que es finalmente esta es la contribución, ¿no? El poder que tú tengas la facilidad, el interés y el deseo de si estás en ese momento complicado, difícil, que no sabes cómo entender todo lo demás, pues me busques y yo ya te refiero con mis colegas que ya forman parte de este programa desde hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, pues hoy es justamente una de ellas que ya había estado conmigo y ya estuvo conmigo en un proyecto de arte que se llamó Reflejos del Inconsciente, ¿no? Donde fue maravilloso, donde compartimos nuestros sueños y mis amigos artistas interpretaron nuestros sueños de acuerdo a su visión, ¿no? Y bueno, pues ese fue un proyecto que, pues, como muchos de los que hago, que me gustan mucho, ¿no? Combinar el psicoanálisis o la psicología, ¿no? Con el arte. Y bueno, pues hoy precisamente tengo a la maestra Verónica Alférez, ¿no? Ella es licenciada en psicología, maestra de investigación psicoanalítica de la AMPIEP y maestra en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes por el APM, o sea, la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Estamos desde México, no es la de Madrid, es la mexicana, facilitadora y certificada de Early Intervention Program for Parents and Children del Círculo de Seguridad Internacional. Miembro de la Red Iberoamericana de Apego y de la International Attachment Network, cofundadora de Seguridad Afectiva y Vínculos, AC, Sabin, 20 años de experiencia en la clínica, y hoy es finalmente doctorante en psicoterapia por medio de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y bueno, pues ella es nada menos que Verónica Pérez, que pues ahorita estuvimos platicando un buen ratito, ¿no? Y bueno, ella le fascina el trabajo con los niños y el trabajo con la comunidad y precisamente el tema de hoy, que tuve la oportunidad de escucharla en una jornada, no me acuerdo en dónde, ¿no? Que luego ya me meto luego en tantos que luego ya, ¿no? Digo, oye, ¿dónde era? Bueno, ahí la oí, ¿no? Entonces, es sobre un trabajo que realizó durante 4 años en una cárcel con las madres embarazadas, los niños, y bueno, se me hizo un trabajo interesantísimo y como ella ahorita me decía, es que el campo no lo dejo ese no lo dejo, ¿no? Pues aquí está Verónica Alférez. ¿Cómo estás, Vero? Bien, mi Odette, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Ay, pues muchísimas gracias, Vero. Pues cuéntanos sobre este proyecto de maternidad y hijos en la cárcel, ¿no? Sí, así lo titulamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh-huh. O sea,
el proyecto es que, bueno, era con las madres privadas de su libertad y los hijos que nacen y crecen con ella en el penal hasta la edad de 3 años. Entonces, bueno, pues en ese tiempo, pues estas mujeres están embarazadas o llegan embarazadas al penal, pues ahí tienen al bebé y pues por supuesto este bebé se queda con estas mamás, ¿no? Pues sí, más o menos hasta la edad de 3 años. Algunos penales hasta los 6, pero bueno, esto está cambiando porque la idea es que salgan a los 3. Y durante ese tiempo, pues los niños viven ahí, con estas mamás en los penales, en las celdas, vamos, llevando la vida pues que llevan las internas. Y entonces, bueno, pues ahí parte de nuestro trabajo pues era esto, ¿no? Acompañar a estas mamás en su tarea de, pues, de maternidad, de crianza, pues para fomentar sus capacidades, ¿no? Pues maternantes tal cual. Y bueno, pues favorecer un poquito más el desarrollo, ¿no? Pues sí, el desarrollo de estos chiquitos. Ahora, para ir comenzando a crear eh, un hilo conductor, ¿no? Es cuando yo te escuché y todo, ¿no? Porque bueno, el título en sí es Maternidad en prisión, ¿no? Así fue como lo define y como lo tiene Vero. ¿Cómo llegaste ahí y a qué cárcel llegaste? Bueno, no, es una historia medio complicadilla, bien, pero finalmente yo llego y trabajo o empiezo a trabajar muy de cerca con la doctora Adriana Villarreal, que también es de APM. Ella entró inicialmente a este proyecto. Inicialmente ella trabajó sobre todo como tema como de ambientes, o sea, como el poder establecer ciertos entornos y ambientes dentro de los penales, pues que, ¿no? Fuera como, pues entornos más agradables, más amigables para los niños, en donde pudiera llevar, pues como ludotecas, haz de cuenta, y entonces era, pues juguetes, artículos, libros, ¿no? O sea, un lugar lindo, colores, ¿no? Para tener un espacio para estos chiquitos adentro del penal. Y bueno, posteriormente surgió esta inquietud de hacer un taller para estas mamás, ¿no? Que pues Adri en su momento vio que pues estaban tan necesitadas de un montón de recursos y de que pues obviamente imagínate también ellas con una historia muy particular en sus propias vidas y bueno, con mucha dificultad para poder ejercer como pues sí, como una crianza más respetuosa, vamos a decirle así, ¿no? Con muchas dificultades, pues de por sí estar en la cárcel es complicado. Entonces ahora imagínate ser mamá dentro de la cárcel, Sí. ¿sí? Con un montón de retos. Y entonces, bueno, pues Adri empieza con esto y finalmente yo llego con Adri y bueno, pues a partir de ahí fue un trabajo que hicimos juntas todo el tiempo. Algunas personas se sumaron, otras salieron, entraron, ¿no? Pero Adri y yo pues hasta el final, ¿no? Y la verdad, pues bueno, ha sido una experiencia increíble en mi vida, tanto este trabajo propiamente, donde he aprendido un montón de cosas, pero también estar al lado de Adriana Villarreal. O sea, ha sido, yo creo que una de, ¿no?, mis grandes bendiciones en la vida, tenerla cerca, porque pues Adri es una mujer que sabe muchas cosas de muchas, ¿no? De muchas áreas distintas, porque aun cuando es psicoanalista, y yo ya también doctora en psicoterapia, pues tiene, o sea, ya es psicóloga, pero también es maestra normalista, pero también es psicometrista, pero entonces, imagínate, sabe muchísimo. Y además es mamá y es abuela y es adorable. Entonces, y es esposa, hay muchas cosas que pues le dan, ¿no? Pues muchísima, una visión muy amplia de un montón, ¿no? De cosas, de la vida, de los vínculos, de las relaciones. Y bueno, pues tuve esta dicha de conocerla, de que se topara en mi camino y pues obviamente que claro que no la solté, no la he soltado, porque junto a ella siempre aprendo. Ajá.
Y a mí inicialmente, cuando surge esta idea, mi primera reacción fue, no, yo no voy a entrar ahí. ¿Por qué? Bueno, pues uno, porque como que era así, qué horror. O sea, el primer penal donde se me invitó fue en Netzahualcóyotl, ¿no? Tepozanes se llama. Ajá. Entonces, pues ¿Cómo yo se desde llama? Toluca, el Tepozanes. Ah, Es el ok. femenil. Entonces, haz de cuenta que pues yo desde Toluca hasta allá, pues era así como muchas horas, o sea, ¿sabes? Para poder Sí, llegar. sí. Entonces, no, no era mi intención, porque, pues bueno, era muy lejos, no es así como que da un poco de curiosidad eso de ir al penal, pero tampoco es así como que digas, ay, es mi lugar favorito en la vida, ¿no? Ujú. Y además te voy a contar algo, o sea, yo venía menos de un año tal vez, saliendo de, pues bueno, de un evento, ¿no? Con mi familia, ¿no? Donde hubo un secuestro, donde yo estuve muy cerca, ¿no? De todo este evento. Fue una situación extremadamente dolorosa para mi familia. Ujú. Em, digamos que las cosas, pues, gracias a Dios salieron bien, pero fue una experiencia en verdad traumática de muchas formas. Claro. Entonces, pues obviamente como que en este momento surge esta oportunidad y yo estaba muy resistente también, ¿no? Como decir, "Ah, no, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, lo que menos quiero es estar con delincuentes, ¿no?" Claro. Pero bueno, pues finalmente, pues entre la curiosidad y entre que era pues atractivo la oportunidad y pues yo quería conocer y bueno, pues a ver que estaba junto a Adriana, pues como que dije, bueno, ahora le voy la primera vez, ¿no? Y bueno, fui la primera, la segunda y 3 años, 4 años, Quedaste. ¿no? Eh, pero así es un poco como yo empiezo, pues cada vez, ¿no? Como involucrándome más en el proyecto, en poder hacer un programa de crianza con Adri. De hecho, está el programa, se llama Jugar y Criar. Ajá. Pues está registrado ya. Y bueno, se fueron sumando como muchas cosas en pues en tantos años de trabajar juntas, se fueron facilitando muchas situaciones, o sea, yo llegaba a casa de Adri, yo ya me iba con Adri, ¿no? Hasta el penal, y bueno, a otras personas que se fueron sumando en el camino, y entonces era a lo mejor, ¿no? Una hora más para llegar al penal, y entonces, pues era platicar, organizar, ver cómo le hacíamos, que sí, que no, y a la hora de terminar las sesiones y regresarnos, era lo mismo, ¿no? Era un trabajo mental y emocional muy particular el que se hacía ahí. O sea, sabes, como en estos regresos, en estas especie de supervisiones, donde ibas como que acomodando un montón de cosas. em, y bueno, pues llegar como a veces muy movida, otras veces enojada, otras veces frustrada, pero otras veces muy emocionada, ¿no? Con un montón de cosas que se vivían ahí, que la verdad es que, pues bueno, nos fue atrapando, me fue atrapando y bueno, realmente Eh, fue la pandemia la que hizo que ya no pudiéramos seguir yendo a los penales. Ujú. O sea, bueno, sí. ya Claro. ahí se quitó, o sea, como que terminamos el proyecto, digamos, siempre en diciembre, hay como esta parte de hacer un corte, porque son las vacaciones y tal, y generalmente regresamos por ahí de febrero. Ujú. Y pues bueno, viene la pandemia, intentábamos como siempre el regreso es difícil, ¿sabes? Porque como que los penales sí quieren que estés, pero luego ya no quieren que estés. Medio raro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, porque tiene muchas implicaciones que llegue un grupo de, ya sabes, pues de psicólogas, con cosas, con juguetes, con esto, con el otro, este, ¿qué te digo? Entrar, revisar, Sí, pasaban pues, revisiones y todas esas cosas horrorosas. claro, claro, pero lo que pasa, bueno, a nosotras nos cuidaban mucho, hay que decirlo, sí, a nosotras, en nuestro cuerpo, en lo como entrábamos y demás, pero pues por supuesto que todo nuestro material pasaba por revisión, ¿no? Porque pues llevábamos muchos materiales diversos, ¿sabes? Claro. O sea, cosas para que los niños armaran, ¿no? Entonces te puedo decir desde gelatina, aguas, ¿sabes? Hasta, no sé, pinturas, crayolas,
muchas, o sea, instrumentos musicales, panderos, ¿sabes? Muchas cosas que llevábamos. Entonces, por supuesto que todo eso pasa a revisión. A nosotras también nos revisaban, no como suelen revisar, ciertamente, pero pues sí, por supuesto que pasábamos por la revisión que tenía que ser. Y, Ajá. y el penal les dio la oportunidad de tener un espacio, o sea, les abrió un salón, les creó algo. Por ejemplo, acá en esa, lo que pasó es que ya Adri previamente había ido y ya había establecido este espacio, ¿no? En donde había o sea, un salón, ya sabes, ya muy lindo, decorado, con cuestiones como más de estimulación temprana, haz de cuenta, y había otro espacio donde había cunas y había juguetes. Entonces, ese espacio Ah, ya, cuando yo llego con Adriana, ese espacio ya estaba acondicionado anteriormente. Y entonces ahí es donde empezamos a trabajar el taller. Ujú. ok. Ahí. Y ahí te mudaste después a otro, porque estoy escuchando que ahí empezaron. Bueno, es que ¿Ahí te quedaste o? ahí empezamos, ahí estuvimos un muy buen rato, ahí pues se gestó mucho del programa y de lo que, ¿no? Como que del trabajo que después se fue reproduciendo en los otros penales. Ajá. Ah, ¿fuiste a varios? Sí, bueno, estuvimos ahí en Santa Marta, Catitla, ¿sí? Después en Santiaguito, que ya está acá en el Estado de México. Incluso había un programa, un proyecto que estaba en Monterrey, ajá, en otro penal de allá. O sea, de alguna manera, sí, la idea, y bueno, pues es, siempre hemos pensado, ¿no? Pues es poder llegar a política pública y que esto sea algo que se reproduzca en todos los penales. Claro. Donde hay niños es difícil porque pues implica capacitación, porque pues se cuesta y bueno, es difícil eso, ¿no? Claro. Hay que decirlo, o sea, muchísimas de las cosas que llevábamos, que hacíamos, pues por supuesto que, pues, ¿no? Que salían de los de recursos propios, principalmente obviamente de Adriana. Entonces, pues así es como nos manejábamos. Y durante ese periodo, la verdad es que fueron muchas las capacitaciones también que nosotras tomamos, ¿no? O sea, como que ya salía algo que, oye, esto igual nos puede servir, Adri, no sé qué, que si biofeedback, vámonos al de biofeedback acá, que si no, que sí, que ya salió, que ¿sabes? En fin, ¿no? El curso fulano de tal, de la mentalización, de quién sabe, ese, que si el del apego, que el de la intervención, que si ese, que si el libro fulanito, aquel, ¿no? Porque además, pues son cosas que no hay en México, ¿no? Entonces hay que estar, pues buscando por fuera, ajá. Entonces, bueno, todo lo que tenía que ver con este tema, sobre todo de apego y de mentalización, Adri, como buena psicoanalista, pues es winnicottiana además, pero es maravillosa. Entonces, pero bueno, tratando, fíjate, además teóricamente increíble porque pues tratando de integrar y de entender yo en mi esquema, ¿no? Esto y ella en su esquema, lo mío. Hemos pensado muchas veces que si se hubieran conocido Bowlby y Winnicott y no hubieran podido hacer, pues hubiera sido algo maravilloso. Mm, bueno, a nosotros, ella siempre con toda la apertura y con toda la humildad de entender otras cosas y de aprender otras cosas. Y yo, bueno, ¿qué te digo? Yo ávida de entender cómo procesa cosas, Adri, de poder como aplicarlas, porque además yo veía la magia, ¿no? Que pues, se podía formar en algunos momentos, muy a lo Winnicott, obviamente ese espacio transicional que sucedían ahí muchas cosas. Y bueno, hoy además, ahorita con el doctorado que acabo de terminar, que Adri me da clases, ¿no? Tuve pues, además la dicha de tener literal ahora sí de maestra en aula. Pues, ¿qué te digo? O sea, y ver Winnicott y ver ensayos y demás, fue como, además ya teóricamente, poder ver un montón de cosas que vimos juntas en campo, ¿no? Y Ahora, ha sido una experiencia en eso muy, muy interesante. ahora, sí, todo esto, obviamente, ¿no? La teoría del apego, el hecho de que, sí, y qué curioso, porque Bowlby y Winnicott, los dos son de Londres, ¿no? Y los dos trabajaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
exactamente, con niños que carecían de sus padres y bueno, todo esto, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en otro lugar yo decía, ¿cómo es que no se conocieron Winnicott y Bion, no? Porque también son muy parecidos. Y te Pero voy a decir, bueno, perdón, y también con delincuentes, ambos. Ujú. y también con delincuentes. Sí, 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 sí. O sea, tienen muchas cosas en común. Ahora, bueno, ya llegas ahí, es algo nuevo para ti y ¿es la primera vez que hacen eso en una prisión o ya antes habían hecho otras personas algo? No, O yo, bueno, supongo que ya, bueno, en este penal en particular, no, creo que no. Pero sí, ya había habido otros ejercicios, ¿me entiendes? Porque pues al final hay muchos voluntarios de todos lados, ¿no? Desde, haz de cuenta, religiosos hasta no, que pues van a los penales y pues, ¿no? sí, Pues sí, lo platican. ajá, exactamente. Entonces seguramente que ya había habido pues algo previamente. Ujú. Lo Ujú, que pasa es que yo creo que algo que nosotros aportamos, ¿no? Además, obviamente, pues, del conocimiento y esto, fue algo bien importante, de que no siempre consigues o que no siempre se da con voluntarios. Y es compromiso. O sea, Adri y yo nos comprometimos con el proyecto en realidad. Y había constancia. Ujú. O sea, de alguna manera pues, y aquí al final yo te voy a decir una cosa, yo para mí eso es una de las claves secretas, ¿no? Del éxito de este proyecto, porque estábamos, y semanalmente, y puntualmente, y llegábamos, y a veces era terrible llegar, pero llegábamos, ¿sabes? Y así un año, o sea, bueno, una semana y otra semana, y ya pasó un mes, y ya pasaron 6, y ya llevamos un año llegando al mismo lugar, con los mismos niños, con las mismas mamás. y Entonces, creo eso que obviamente eso genera constancia fetal, ¿no? Y obviamente me imagino que las madres las esperaban con mucho, quiero imaginar, ¿no? Con mucho deseo de poder elaborar lo que habían vivido o el hecho de haber sido madres. O sea, esa es otra de mis dudas. Ellas eran madres allá adentro, o sea, ahí hay quirófano, las llevaban a un hospital, llegaban ya embarazadas, este, ¿cómo llegaban era? embarazadas, unas llegaban embarazadas, otras se embarazaban ahí. Ujú. Cuando nacía un bebé había posibilidad de salir, a veces, pero también a veces no alcanzaban a salir y los tenían ahí. Obviamente que quirófano, pues ahí, incluso con ayuda de otras internas en algunos casos, ¿sí? O sea, vivimos en México. Si de por sí es complicada cualquier institución Sí, pública pública. en este Sí. país, imagínate la cárcel de No, México, pues, bueno, ¿ok? ajá, Como si en realidad no tuvieran ningún derecho. Que tristemente así es a veces. qué Pareciera fuerte, que ¿no? Qué fuerte. es terrible. ¿Qué te Y puedo eso, decir? fíjate de lo que hablábamos antes de entrar, ¿no? Que a ti te gusta trabajar el trauma, pues ahí precisamente se trabaja mucho con eso, con el trauma, ¿no? O sea, imagínate no poder salir, tener a tu bebé ahí en el piso, que la compañera de la celda de al lado empieza a gritar, digo, yo me empiezo a imaginar, ¿eh? Empieza a Mm. gritar, necesitamos esto, necesitamos el otro, ¿no? O sea, todo un caos, un estrés. ¿Cómo reciben a los bebés? ¿Con agrado, con desagrado, con miedo? Me imagino que con todo eso, ¿no, Vero? Pues con un poco de todo, igual que toda mamá, ¿no? Hay esta parte de deseo y también hay esta parte de miedo y también, ¿sabes? O sea, obviamente en un entorno bien complicado, exactamente, es extremadamente estresante, ¿sí? Eh, porque por millones de razones, por millones de razones que no sé si valga la pena como adentrarnos en ese mundo, ¿no? Pero bueno, es un entorno hostil, es un entorno dramático de muchas formas, ¿sí? Y también desde esa perspectiva, bueno, ahorita lo hemos vivido un poquito con esto de la pandemia, el confinamiento es terrible,
Ujú. Ujú. Es agotador, emocionalmente hablando. Y entonces, pues un bebé es vida. ¿M? En cualquier circunstancia es vida. Y frente a algunas, ¿no? Que eran, era tan necesario sentir esa vida, ¿no? Entonces, bueno, pero pues llegan y difícil, pues sí es muy difícil, porque a veces no hay ni leche, no hay pañales, o sea, entiéndeme, ¿sabes? ¿Ok? Entonces, pero bueno, pues estas mujeres, muchas obviamente son muy valientes, y bueno, pues llegan estos bebés, nacen, son mujeres que efectivamente el trauma muchas de ellas, pues, o sea, atraviesa su vida con sus propios vínculos parentales, con muchas complicaciones, deficientes, pues obviamente vamos a pensar que para estar ahí, quitando el prejuicio, pero bueno, pues obviamente han vivido algo atrás, ¿no? O sea, Ah, y algunas veces, pues, o muchas veces, pues obviamente cosas complejas, difíciles, ¿no? Con vínculos un tanto deteriorados de alguna u otra manera en algunas ocasiones, obviamente. Ujú. Muchas de ellas delinquieron pues ahora sí que por, por tontas algunas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no, porque hay ignorancia, porque no hay educación, porque me enamoré del que no me tenía que enamorar, porque me sentía sola, porque yo pensaba, porque yo sentía, y otras, porque era eso, porque había que sobrevivir de alguna forma. ¿M? ¿Por qué? Porque los entornos en los que ellas han crecido, pues era él o yo, ¿no? Y es un tema de sobrevivencia. ujú. Entonces, cuando tú ya adentras y conoces un poco más y entiendes, ¿no? Vas comprendiendo cosas, ¿no? Creo que eso es sumamente importante, ¿no? Que como psicoterapeuta, como analista, ¿no? Tú como psicoterapeuta, yo como analista, tu colega como analista y las dos al final de cuentas con una psicoterapia es importantísimo conocer la historia de esa madre, ¿no? O sea, de dónde viene, qué fue lo que pasó, qué le hizo delinquir. O sea, hay muchísimas razones para que una mujer, pues, pues de todo, ¿no? O sea, la mujer ahora y siempre ha sido como es, ¿no? Hoy creo que hoy en la actualidad cada vez la mujer participa más dentro de la violencia, ¿no? Ya como tú dices, eh, fabricadas a través de sus machos, sus hombres, ¿no? Que las jalan, o porque crecen en un ambiente donde pues delinquir es parte de la vida, ¿no? Y entonces pues no sé hacer otra cosa, Tal cual. ¿no? O sea, entiéndeme que hay penales donde tienes a la familia entera, ¿eh? El papá, la mamá, la hija, la nieta, o sea, todos están ahí. ¿M? Entonces, por supuesto que esto es una forma de vida para algunas, otras, por supuesto, que son mala hierba, como dirías por ahí, ¿no? O sea, que hay maldad, pues claro, pues hay de todo, o sea, como en el mundo hay de todo, hay de todo, pero no todas son malas, o sea, es decir, no, o sea, y digo, sí, no me gusta como esto de buenas, malas, pero a lo que voy es, hay muchas que están ahí porque a lo mejor si yo hubiera estado en su lugar, yo también hubiera estado ahí, ¿me explico? Es un poco lo que te quiero decir, o sea, hay circunstancias, muchas, y un poco Adri y yo fuimos aprendiendo eso en el camino, incluso se los llegábamos a decir, tal vez si yo hubiera estado en tu lugar, también yo estaría aquí hoy, igual, o sea, hubiera hecho lo mismo que tú. Ujú. Y eso, o sea, porque tú llegas con un prejuicio al penal. Sí. Vas conociendo y entendiendo y acomodando, y entonces es muy confrontante, ujú, pero es empezar a ver la humanidad, o sea, al humano que hay ahí, ¿sabes? Y eso, cuando tú empieces a hacer eso, eso mismo ya es terapéutico para el otro. Un poco como ellas decían, o sea, para nosotros que siempre, ¿no? Se ha pensado que somos, ya sabes, la escoria de la sociedad. ¿M? Que alguien vea que soy un ser humano con dignidad, ¿no?
o que alguien, o sea, pueda creer o confiar en que puedo hacer algo bien y dar algo bueno, dar algo bueno y dar vida en todos los sentidos, pues imagínate, o sea, sí marca una diferencia y yo estoy segura que marcó la diferencia en muchas de estas mujeres el tener esta otra mirada, ¿no? Y realmente, pues sí, o sea, aparte un poco del programa, más allá de lo teórico, más allá de la dinámica, más, era uno, claro, la constancia y dos, claramente teníamos nosotros esta visión de somos quien sostiene, quien contiene y quien acompaña a estas madres allá adentro, ¿eh? Con todo lo que eso puede implicar. Bueno, malo y difícil y lo que tú quieras, porque, bueno, pues había momentos bien complicados, pero el que nosotros pudiéramos acompañarlas en su maternaje, nos preocupáramos por cómo iban, cómo estaban, si había alguien embarazada, cómo va tu embarazo, cómo vas, que sí, que no. Oye, ¿sabes? O sea, estar nosotros al pendiente de alguna manera de ellas, el llevar cosas pensando en ellas. Un poco es esta parte de decir, el que ellas supieran que estaban en nuestra mente, que nosotros preparábamos cosas, sobre todo Adri, porque te digo que esta mujer está cañona, o sea, toda la semana pensando en esto, en ellas, y esto porque el que ellas se supieran en nuestra mente era tan importante, ¿eh? Y por supuesto que nos recibían increíble en esa que, bueno, en todos, pero en esa particularmente, nosotros llegábamos y era una fiesta, los niños, o sea, los tenían bañados, arreglados, con las mejores ropas, ¿sí? O sea, las niñas con sus colitas, ya sabes, las habían, o sea, con crema, el vestido, o sea, imagínate eso, ¿no? Era una dicha, era una alegría, o sea, los ojos de los enanos, ya sabes, brillaban. O sea, era increíble, Odette, era increíble ese primer contacto, ¿no? Y luego, pues nada, o sea, empezar a hacer magia, porque la verdad es que allá adentro pasaba magia, porque era jugar, porque era cantar, porque era bailar, porque ibas viendo cómo estos niños que no conocían un perro, que no conocían el sol, que no conocían la luna, iban comenzando a convertirse en personitas, ¿sabes? O sea, y entonces era increíble, o sea, era increíble lo que pasaba ahí cuando tú podías ver una interacción de una de estas mamás con uno de estos chaparros, ¿no? En donde había ternura, ¿no? Donde donde había amor, donde había esperanza, donde había posibilidades, donde había un montón de cosas que tú piensas que en un contexto como ese ya no va a haber nunca más. Y por supuesto que eso inyectaba vida a todas, o sea, a las internas, bueno, a las mismas custodias en algún momento, ¿no? Que se asomaban y nos veían y no daban crédito de lo que pasaba allá adentro. Eh, y pues sí, y claro que a veces era difícil y a veces se odiaban y a veces se peleaban, ¿eh? Claro. Bueno, pues como seres humanos en un contexto difícil, pero también, así como nosotros las cuidábamos, nos cuidaban, ¿sabes? O sea, recuerdo perfectamente una vez que hubo un simulacro, o vete a saber qué fue, donde todo el penal tuvo que salir, ¿no? Porque pues nosotros trabajamos con las mamás, solo mamás, que son un perfil muy particular, pero ya cuando tienes que estar con todo el penal, con las mujeres de todas partes allá afuera en el patio, o sea, ¿sabes qué? O sea, sin hablar, sin decir nada, mientras bajábamos escaleras y llegábamos al patio, cuando menos nos dimos cuenta, Adriana y yo ya estábamos rodeadas por nuestro grupo de mamás y nosotros al centro con los niños, ¿sabes? O sea, nos protegían, nos protegieron también. O sea, este tipo de cosas que te das, que bueno, hasta que estás ahí te das cuenta, ¿no? Porque claro, ya cuando volteas y te das cuenta de dónde estás, dices, Dios, ¿qué rayos hago estoy aquí? O sea, estoy loca. Ah, ¿qué necesidad tengo yo? Bueno, pero este tipo de cosas que se van dando en estas interacciones, en esta convivencia, pues, ¿qué te digo? Pues también
es sorprendente ver cómo una mirada distinta puede generar cosas tan distintas, ¿no? Claro. Y inspirar tantas cosas diferentes en estas mujeres. Y yo sé que para algunas puede sonar como un gran romanticismo esto, Mm, pero la realidad, Odette, es que, pues sí, Adri y yo y el resto del equipo que en su momento nos acompañó, lo constataba de alguna y otra manera. Por eso la gente, pues, iba, se enamoraba del proyecto y difícilmente, ¿no? Eh, pues se iban, por eso igual duramos tanto. Ujú, que no es romanticismo, es que hace unos días también tuve la fortuna de platicar con el doctor Luis Cabré, que es perenciano, ¿no? Lo ujú, conocí en el Congreso del APM, ¿no? ujú. Aquí en México. Y él ha sido de allá de Madrid, ¿no? Y él es muy ferenciano. Entonces, Ferenczi, o sea, Ferenczi fue el que abrió la puerta a todo esto nuevo de Winnicott, Bion, Olby, o sea, Ferenczi es Ferenczi, ¿no? Y entonces él me decía, ¿no? Porque hablamos sobre el trauma también, ¿no? Eso, el trauma temprano. Y al final él me dijo algo que me conmovió muchísimo, ¿no? Y es que Ferenczi decía que si había necesidad, si el paciente lloraba y tú tenías la necesidad de llorar con él, que lo hicieras, Por ¿no? supuesto. ¿No? Entonces, eso es algo que un ortodoxo no lo hace, otra cosa, ¿no? O sea, entonces, no es romanticismo, es una conexión que se hace a través de tus palabras, ¿no? A través de la mentalización, a través de esta parte de regresar lo que escuchas, lo metabolizas, lo entiendes y lo regresas, ¿no? Y entonces me está llevando a recordar lo del principito con el zorro, ¿no? O sea, que el zorro le dice, pues ven todos los días a una misma hora y un día de estos yo me voy a acercar, ¿no? Y entonces pues no es romanticismo, es constancia, es interés, es, eh, es arriesgarte, porque el trabajo que uno hace no es fácil, es también de arriesgarse, ¿no? Entonces, ya el hecho de haber entrado a un penal, eh, poder entablar una relación pues más de maternaje, ¿no? De holding, de handling, ¿no? De presencia objetal, de apego seguro, ¿no? Dentro del mismo apego inseguro o ansioso, ¿no? Del que habla Bowlby, o sea, son muchísimas cosas las que elaboras allá adentro, ¿no? Muchas, ¿no? El aprender nosotras, de alguna forma, a ser sensibles a sus necesidades emocionales, para que ellas puedan, a su vez, ser sensibles con las necesidades emocionales de sus pequeños, ¿no? O sea, ¿cómo, de dónde lo van a hacer? O sea, no es un tema teórico, es un tema experiencial, o sea, es vivir el vínculo, es vivir esta seguridad en función del otro, y solo si lo vives de alguna manera puedes de alguna también reproducirlo, o sea, no es de que llegues y vamos a hablar de qué es el apego, o sea, pues eso qué, o sea, eso, ¿sabes? Ah, A mí no me digas eso. O sea, no entiendo, ¿no? o sea, y lo pueden entender porque hay mujeres brillantes allá adentro, pero Pues no eso era tu labor, ¿no? eso no es que es vivir una experiencia. Es vivir una experiencia, ¿no? Pues esto, ¿no? Donde hay justo todo esto que acabas de decir, ¿no? Esta constancia, el nosotros ser sensibles a ellas, el nosotros mentalizarlas a ellas, el nosotros favorecer procesos corregulatorios para que ellas aprendieran a su vez de una manera como, ya sabes, muy, muy implícita, ¿no? Y el reproducir estos nuevos modelos vinculares con sus hijos, porque pues en su historia no estaba eso. Muchísimas, pues es maltrato, es abuso, es abandono, es negligencia, pues de ahí vienen. Entonces, ¿qué pueden reproducir? Pues muchas veces lo mismo. No sé.
de dónde otra cosa? Y luego imagínate, ¿Cuántas madres tenían? no, bueno, variaba, ¿no? O sea, había penales donde había 30, ¿no? Niños que luego ni sabías que había otros, pero pues por ahí en el pabellón no sé cuál había otro perdido, o sea, niños a veces que ni siquiera tenían registro, ¿no? O sea, no sabíamos ni que existían, para que me entiendas, ¿eh? En otros lugares, pues menos, ¿no? NESA, que fue pues nuestro primer gran proyecto, pues sí fue empezar con un número, no sé, 16, 20 mamás, yo qué sé, y a lo mejor ver cómo conforme iba avanzando el proyecto, pues padre, o algunas iban saliendo, ¿sabes? Iban saliendo porque ya les había tocado la hora de irse o porque ya habían tenido una disminución en la sentencia, porque empezaba a suceder cosas distintas con estas mamás también. Y entonces tenías esta fortuna de, pues ya se fue fulanita con su chamaco, ¿no? Entonces, pues eso era increíble. Lo difícil y doloroso era cuando los niños se iban antes que ellas. Ujú. Eso es algo que también te quería preguntar, ¿no? Es que ya el día que te escuché ya no pudiste al final hablar de eso, ¿no? Que me dijiste que luego tenías otro, creo que dijiste que ese es otro proyecto que también hicimos. Bueno, ahorita no voy a revolver, pero ¿cómo se daba esa separación, Vero? Terrible. Sí. Terrible. O sea, terrible porque, o sea, mira, nosotros llegábamos a fomentar vínculo, ¿sí? Exacto. Que se enamoraran uno del otro, ¿sabes? Esta diada. Ujú. A que estas mamás desplegaran ternura, amor, ya sabes, apapacho, beso, o sea, que no siempre pasaba, ¿no? Obviamente, pues, que había, pues, era un vínculo, y entonces, ahora arráncalo. Era desgarrador, era desgarrador. Pero ¿por qué tenía que ser así? Bueno, porque estos niños, y pasado mañana se van a ir a no sé dónde, ¿no? Y están estos 3 años con esta madre. Eso es lo que se están llevando de herencia para la vida, ¿eh? O sea, eso es lo que fortalece todo lo que te puedas imaginar, obviamente, a nivel, o sea, socioemocional, como para poder el día de mañana pasado establecer nuevos vínculos y vínculos pues un tanto seguros, no tóxicos o no tan tóxicos, ¿sabes? Como pasado mañana con alguien más. Esa es la base, tú y yo lo sabemos, esto es la base de todo lo que quieras poner encima. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tienen que tener o sea, irse lo mejor nutridos que puedan irse, ¿no? Si ya sabemos de entrada, que va a haber una ruptura y una separación. Digo, a menos que se vayan juntos, ¿no? Madre e hijo, pero pues no es lo que sucede todas las veces. La mayoría de las veces, pues se va el niño antes que la mamá. Y a veces no sabemos a dónde, porque a veces sí es a la familia de la interna, ¿sí? Ojo, que generalmente es el mismo entorno de donde salió ella y de donde ella delinquió, ¿ok? Entonces se regresa a ese mismo entorno, que a veces es de abuso, de maltrato, ¿no? Obviamente pobreza, la pobreza es la constante. Ujú. ¿Y qué pasa? Pues ahí mismo tienen que regresar, porque ¿a dónde más? Muchas mamás dicen, yo no quiero que regrese ahí. Ujú. Pero otras, pues así, así de, yo creo que se lo voy a dejar a Chuchita, la de la tienda, ¿no? Así vamos a ver si Chuchita, el de la tienda, quiere al niño. Pues tiene Chuchita, la de la tienda. ¿Cómo me dices eso? Pues así. ¿Mm? Y otras así de, bueno, pues a una institución. ¿Mm? ¿A cuál? Pues a la, ahora sí que a la que los acepte. Qué dicha de poder tener o estar en contacto con, o sea, sí, pero pues, con muchísimas complicaciones para que eso sea así, ¿no? Que puede seguir tal institución a cargo del niño y que tenga esta
parte de lo que la institución busque es que siga en vínculo con esta madre y que lo lleve a los penales y que la mamá lo pueda ver, o sea, pues, odete, eso ya son, es muy difícil, muy difícil. Y entonces, ¿qué es? Porque, o sea, pues se rompe, o sea, las posibilidades de ruptura en esta relación son muchas, o sea, es un porcentaje muy, muy alto de posibilidades de que nunca más se van a volver a ver, o no por mucho tiempo, o dependiendo para dónde se vaya el niño, la niña. Y por supuesto que al principio, tener un hijo, pues es vida, pero pues se rompe, ya, o sea, porque no hubo esta conexión, ¿eh? O sea, estoy operativamente hablando, esto me mantiene ocupada. No me muevo, o sea, no me muero de depresión porque pues el niño llora, ¿no? Y entonces le tengo que dar y tengo que hacer y bueno, por lo menos es un quehacer, porque los días son largos, 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 ¿no? Sí, Y ¿no? son semanas y meses y años. Entonces, esto, vamos a decirlo así, me mantiene ocupada, ¿no? Ujú. Y ahí con eso me devuelve un poco de vida, pero no necesariamente hay un vínculo, ¿sí? O sea, es en lo instrumental, soy una madre muy instrumental de aportar de edad, pero pues cállate, escuincle, ¿no? ¿Ok? Porque además imagínate el bebé llorando a las 3 de la mañana y que la otra interna de al lado, ¿no? Pues, te esté mentando a la madre porque cállate, pinche escuincle, porque yo me quiero dormir. Ujú. Ujú. Claro. Ay, pues, y un niño enfermo llorando toda la noche, sin que tú tengas medicinas o algo para darle, sin que te esté pelando un custodio allá afuera para atender. O sea, imagínate la angustia de esta madre. O sea, tú y yo somos mamás, tú sabes lo que es un hijo enfermo en tu casa, Sí, qué horror. que Ujú. llora y no sabes qué hacer. Sí, sí, sí. Bueno, Ujú. imagínate en ese entorno donde no hay nada, o sea, no tengo posibilidades ¿de qué? De nada. De nada, porque no tengo nada, no tengo nada. Ajá, o sea, y por supuesto, con estas dificultades en la regulación emocional, o sea, entiéndeme que esto, o sea, ya, que se calle. Porque además tengo la presión de la otra que me dice, ya cállalo, 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 cállalo. Entonces, o sea, un poco es el nivel de estrés, cómo se va incrementando, incrementando, incrementando. Para para todos. Entonces, todo esto influye en el vínculo, influye en cómo interactúan, ¿ah? Cuando tú logras como que, porque eso era sin ser, o sea, como el objetivo inicial, pero fuimos viendo que se iba dando esta parte en donde toda esta comunidad de mamás, vamos a decirlo así, ya no nada más atendían las necesidades de su hijo o veían por su hijo, era ya una tribu un poco, viendo todas ellas por las Bueno, necesidades de todos estos niños, incluso entre ellas mismas. A ver, yo te lo cargo, tú báñate, no sé qué, ya, ¿ah? Incluso cuando la otra estaba que le daba el golpe, la otra le decía, oye, no, bájale 3 rayitas, ¿eh? O sea, entre ellas mismas ya sosteniéndose para llevar a cabo una crianza más respetuosa. eso era lo que también te iba a preguntar y qué bueno que ya lo abordaste, ¿no? O sea, sí se creó una tribu y un vínculo entre la tribu, ¿no? Y entonces, así como ustedes las protegieron, ellas se protegían a sí mismas. O sea, imagínate, o sea, eso es toda una labor, ¿no? Porque, pues me imagino que la mujer asesina, la mujer ¿no? Bueno, que robó un chocolate y la metieron porque no tenía para pagar, ¿no? Porque hay todos esos casos, Por supuesto que los hay. ¿no? O sea, que robaron un chicle, ¿no? Y entonces, pero vivo con la que se, perdón, con la que participó en el secuestro, que Por también para supuesto. ti todo eso fue muy elaborativo. Por supuesto, o sea, imagínate cuando o sea, la verdad es que no nos involucrábamos mucho en las historias, porque
eso hace que, ¿sabes? O sea, empieza a ser opaca, ¿no? O sea, la visión que tú tienes del otro. Porque entonces ahí ya empiezan muchas cosas que te hacen ruido, sí hacen ruido. Entonces, por supuesto que, pero pues, te enteras, ¿no? O sea, este estuvo en secuestro y esta era la cuidadora y, o sea, en un momento dices, Dios, o sea, la mamá de fulanito, que además me cae re bien, ¿no? Pues resulta que era, ¿no? La que cuidaba en el secuestro tal y que, o sea, ¿no? Y mi familiar estuvo secuestrada tantas, o sea, por supuesto, pero también es empezar a ver la otra parte, o sea, muy duro, hay a veces muy ¿no? difíciles, pero sí, ciertamente muy elaborativo en unos momentos. Claro, que O nos, sea, como dice, cuando tomé varios cursos que he tomado sobre psicoanálisis contemporáneo, ¿no? Ricardo Velasco, no sé si lo conozcas, que es de ahí de la PM. Bueno, él es de la UIC, y él, en el último que tomé con él, decía, ¿no? Es que más que, como me decías antes de entrar, o sea, o ahorita no sé qué decías, que el paciente se da cuenta cuando sabes y no sabes, ¿no? Él decía que en este psicoanálisis nuevo, ¿no? Contemporáneo, que no es tan nuevo porque pues Winnicott tiene los años de los años, ¿verdad? Ya hasta falleció, ¿verdad? Este, es, finalmente, está bien tú. Si tú no estás bien, si no conoces tus debilidades, si no conoces tus traumas, si no conoces tus terrores, si no conoces tus fortalezas, ¿no? Si adquiriste además la fortaleza del bienestar emocional, la esperanza, si saliste de ese mundo oscuro y truculento que todos vivimos, el paciente se da cuenta. Y el paciente, tú aprendes del paciente. no, por supuesto, claro, por supuesto. Entonces, ay, pues sí, es un manejo, es una intervención, ¿no? Pues sí, más humana, ¿qué te digo? O sea, ¿no? Además no puedes llevar una psicoterapia, un psicoanálisis, o sea, así No, como lo tenemos concebido a un entorno como este, y en todos los sentidos, no, 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 o sea, tiene que haber otras formas. Y yo estoy convencida de eso, o sea, necesitamos salir del consultorio, necesitamos que nuestro conocimiento teórico llegue ahí donde hace falta, ahí donde se necesita, ahí. O sea, el consultorio es maravilloso, amo la clínica, a mí me encantan mis niños, mis adolescentes, sus papás, y que huelan rico y que, ¿sabes? Y que me paguen bonito y que me paguen bien y puntual y me encanta. Muy claro, ¿sí? uh-huh, uh-huh. Yo pienso, no se puede quedar ahí. O sea, me parece injusto que se quede ahí, me parece poco equitativo. Y sí, o sea, pues, analizada o no analizada, pero pues también estudié esto porque me gusta esto. Digo, todo el mundo dice, pues porque me gusta ayudar al otro, ¿no? Cuando estudias psicología, pero Ah, sí. te das cuenta de que, ¿cuál? Entonces tienes todas tus broncas existenciales que ahí quieres llegar a resolver. Sí. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero Mm, hay un pedacito de ti que rescata, ¿no? Pues este sentido de ayuda o este servicio, o como le quieras llamar, y que se interprete como se les dé la gana, me vale. Carajo, hazlo. O sea, yo creo que si esta parte también es muy importante, o sea, y esta gente jamás va a llegar a tu consultorio, nunca. Ay, no, pues no. Bueno, Aquí, sí llegan. A mí sí me ha llegado, ¿eh? ¿no? En una ocasión sí me llegó un cuate recién salido, Pues qué bueno que llegó. me llegó. Y sí me acuerdo que me dijo, la verdad no te cuento más, porque tampoco puedo poner en riesgo tu situación, ¿no? Y Entonces, te digo, o sea, no nada más es en el penal, o sea, porque es llegar, o sea, esto que pues al final ya llamamos la clínica ampliada, ¿no? O sea, es ir con las poblaciones multiproblemáticas, donde está la vulnerabilidad, donde, o sea,
realmente hay una gran necesidad, ¿no? Hay una gran carencia, hay mucho que trabajar, hay mucho que acomodar, o sea, ahí es donde yo creo que también necesitamos llegar. Ujú. Pues sí, ¿sabes? Es remangarte las mangas, ¿no? Es tener que dejar aretes porque no pueden entrar al penal, tienes que ir con cara deslavada, es dejar toda la parte bonita, ¿eh? Claro, Para sí, poder simplemente ser tú y tú ser tú, el instrumento para vincularte y conectar con la gente, que huele bonito y que huele feo, que está bonito y que está fea, ¿sabes? O sea, eso es muy difícil a veces, sí es. ¿Mm? Pero la verdad es que, pues, sí creo que es parte, o sea, de algo que tenemos que empezar a hacer más conciencia con los colegas que vienen, ¿sabes? Porque hay una parte, muchos, porque cuando he dado clases lo sé, lo hemos platicado, o sea, hay esta ilusión por hacer, por ayudar, que conforme vamos creciendo en la formación se va pagando, o no la van apagando, no sé, como tú quieras. ¿Mm? Y se nos la viene. retribuimos, ¿no? Y regresando a esta parte ya como para ir cerrando, perdón, em, ¿conoces la historia de Ferenczi? Sandor Ferenczi, O ¿no? sea, no me sé su historia, no. ¿Eh? No, la historia no me la sé. Digo, Ah, sí bueno, conozco quién es, pero no me sé su biografía, ¿no? bueno, él, él fue analizado y analizante de Freud, ¿no? Freud analizaba a él analizaba a Freud, y pues eran muy allegados. Pero un día Ferenczi se fue separando un poco de Freud porque Ferenczi empezó a ser visto como que está medio loco, ¿no? Porque pues, es demasiado amoroso con los pacientes, ¿no? Ujú. O sea, como que es demasiado como que eh, vive mucho el apego con el paciente, ¿no? Como que da mucho sostén, Que como se que, iba con ellos, ¿no? Dicen por ahí. ¿cómo? O sea, creo que se iba con él, o sea, los llevaba con él, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces, pues, ¿quién es ese, no? O sea, y entonces, fíjate que ahora que pronto, muy pronto, ojalá pueda que quiero tomar un curso con este doctor, ¿no? Con el doctor Cabré sobre Ferenczi, este, pues apenas está saliendo a la luz Ferenczi, ¿eh? O sea, Ferenczi estuvo escondido, pues, ¿qué te diré? 50, 60 años, hasta Ujú. ahorita está saliendo, ¿no? Entonces, no, vuelvo a tomar la palabra que dijiste tú, no es romanticismo. A mí me conmueve todo lo que hicieron, ¿no? El, me conmueve, ¿no? Me conmueve. Si yo hubiera estado allá adentro y hubiera llegado alguien así, no, pues me conmueve, ¿no? Es como mi última analista porque yo soy de carácter muy fuerte, ¿no? Por eso puedo trabajar con el TLP, si no, pues, ¿cómo le haría, verdad? Entonces, tengo un carácter muy fuerte Ujú. y me acuerdo que mi analista, la última, tuve la fortuna de tener, Ujú. una vez le dije, es que tú fuiste mi zorro, ¿no? Ujú, ujú, ujú. ¿No? Tú fuiste mi zorro, porque no había habido nadie que me domara como lo lograste tú, ¿no? Y es eso, o sea, es darte, es escuchar, es salirte de esta estructura de soy ortodoxa y no, o sea, interpreto y te digo lo que tienes que hacer. No, o sea, yo vengo aquí a escucharte. O sea, yo amo el psicoanálisis. O sea, toda mi formación es psicoanalítica, las dos maestrías del doctorado. O sea, Adriana, que yo creo que es la mujer de la que más he aprendido, es psicoanalista. O sea, amo el psicoanálisis, de verdad. Pero no soy psicoanalista, ¿no? Y bueno, pues no, o sea, al final he estado en análisis mucho tiempo, he tenido dos grandes psicoanalistas, ¿no? Analistas míos,
¿qué te digo? Pues, pero, pues bueno, al final del día, pues hay otras formas, ¿no? También de intervenir, muy válidas, ajá, y que tocan un poco más estos aspectos, no sé si más humanos es la palabra correcta, no te sé decir. No es que no respete, digamos, como la técnica psicoanalítica, al contrario, tal vez porque la respeto demasiado, ¿no? ¿No? He encontrado otras formas, ¿no? Pero bueno, sí, para mí el tutor de resiliencia, aunque ya sea al psicoanálisis le choca la palabra, pero para mí el tutor de resiliencia es muy importante. Porque a mí, o sea, a mí misma ahora sí, ¿no? Un tutor de resiliencia hizo la diferencia en mi vida, ¿no? Y a lo mejor por eso de alguna forma, pues, terminas haciendo lo que es parte también de tu historia y lo que a ti te hace sentido de acuerdo a lo que tú has vivido. Ujú. Y a mí me hace sentido, porque es lo que yo he necesitado, lo que yo he vivido, y bueno, pues es al final a lo que me dedico, ¿no? Y y eso es lo que fuiste a compartir, ¿no? Junto con ella, Sí, que las dos combinaron muy bien, ¿no? Y así yo también trabajo con algunas colegas que no son psicoanalistas, pero son psicoterapeutas y hacen otras cosas y uno combina muy bien porque esto es multidisciplinario, ¿no? Y ya. ahorita, por ejemplo, me llevas a recordar a otra que participa aquí en el programa, que gracias a esta pandemia, ¿no? Ya nos podemos conectar, por ejemplo, con el doctor Cabre, que es de Madrid. Está padre. Entonces, ¿no? Y últimamente he tenido muchos de la Asociación Psicoanalítica de Argentina y hay una que trabaja el desamparo, ¿no? Y ella es muy ferenciana también, ¿no? Clínica del desamparo, pues, ¿qué te digo? ¿Y qué te digo? O sea, tú dices, esta palabra de resiliencia, pues ella la usa mucho y es psicoanalista, ¿no? Entonces, es como romper con esas estructuras, ¿no? Es que esto no se hace, es que esto aquello no se debió de hacer, es que si no lo hago, ¿cómo? ¿No? Pues mira, yo Sí, creo que yo soy muy rebelde también, ¿no? sí, Muy rebelde, la verdad, soy muy malcriada. Pero tuve clase, fíjate, con Daniela Flores de neuropsicoanálisis, que admiro profundamente a esta mujer, brillante, pero tiene esta capacidad, o sea, de ir integrando cosas, ¿sabes? O sea, algo que yo aprendí mucho con ella es justamente entender que nadie tiene la sabiduría en la mano, que no, todos estamos en el camino aprendiendo, que podemos colaborar y sumar esfuerzos porque así vamos a lograr más. Ajá, que si yo, o sea, cuido mi teoría y es mía y ay, entonces es sí, así qué horror. cuadrada, o sea, no, la investigación es tan importante, el diálogo entre disciplinas, el sumar esfuerzos, la visión, ¿no? De estas otras disciplinas frente, pues, al ser humano, frente a la mente, o sea, es increíble tener esta apertura, esta humildad. Es un trabajo de ser humilde y saber que estamos todos en el camino de aprender. Queremos lo mismo, de diferentes formas tal vez, pero si dialogamos, si sumamos esfuerzos, si nos cuestionamos, sin enjuiciarnos, pero con esta humildad y esta apertura, por supuesto, es que podemos lograr mucho más. O sea, eso a Dani se ha dedicado, o sea, a mí me impacta cómo puede sumar gente, todas las asociaciones de este país, que ya sabes que todo el mundo se pelea con todo el mundo y la de acá sí, Ay, la sí, de allá no, ¿no? Pero sí, además, la parte, o sea, que si es de los conductistas, sí, o sea, de los cognitivos, o sea, así, pero porque hay diálogo, hay apertura, hay humildad. ¿M? Entonces, es neurociencias, es la parte cognitiva, es incluso el conductismo, ¿no? Es el psicoanálisis, por supuesto, es el apego, es la mentalización. Y entonces es una mujer abierta al diálogo. Y por supuesto que eso, y no sabes, es nuestra, en México, representante número uno a nivel internacional, como un top, como nada, o sea, de verdad, o sea, y hace este esfuerzo de dar clase en APM y en AMPAG y en la WIC y aquí y allá. ¿Por qué? Porque está tratando de que este conocimiento llegue a donde más pueda llegar.
Y yo la admiro mucho en ese sentido, porque realmente es un trabajo de gran esfuerzo, porque es conciliatorio. Y es, todos sus eventos es donde integra, ¿sabes? Donde suma, donde hay colaboración. Yo pienso que así tiene que ser, que así tenemos, no es lo mío lo que está bien y lo tuyo lo que está mal, es lo tuyo y lo mío, es conocer y es dialogar para lograr como, ¿sabes? Una visión más amplia. Claro. Y realmente un trabajo colaborativo que sume, que llegue a los demás y que funcione y que sirva. Entonces, en ese sentido, o sea, yo creo que sí es súper importante, trato, porque a veces tengo que aceptarlo, también soy como buena rebelde, medio soberbia y medio narcisa y digo, "Nah", pero no, he aprendido o he tratado de aprender la importancia de esto, de sumar, de dialogar, de escuchar, de ser más humilde, de ir entendiendo cosas, de comprender que falta mucho por aprender. A lo mejor por eso amo aprender, ¿no? Siempre hay algo nuevo que estudiar. Y entonces esa parte yo creo que amo la psicología, me encanta lo que hago, lo disfruto muchísimo, me gusta tener esta oportunidad de platicar contigo, pero de estar con Adri, de estar con el del apego y con el de mentalización. Ya sabes, a mí me gusta mucho tener estas oportunidades de encuentro y de diálogo. Y sí, yo voy condensando y voy integrando y bueno, trato de que este conocimiento llegue a donde tiene que llegar y que no se quede en un cajón, que no se quede nada más en un cuarto, ¿no? Y ese es precisamente uno de mis grandes intereses, ¿no? Por eso este programa que ya tiene 6 años, ¿no? Y que pues han ido, han regresado, ¿no? Como tú, ¿no? Este, que alguna vez fuiste, ¿no? Y hace mucho y luego estuviste con lo de los sueños. Y bueno, precisamente eso es lo que nosotros damos, ¿no? Le hablo al público que está aquí con nosotros, a los que te siguen, a los que siguen a CEPAP. O sea, esa es la labor que tenemos como colegas, ¿no? Poder brindar lo que hemos aprendido en la vida, ¿no? Con, con nuestras altas y nuestras bajas, con nuestro reconocimiento, con nuestras rebeldías, con nuestros enojos, ¿no? Con nuestros aprendizajes y con la sensibilización que nos va abriendo, porque cierro con esto, ¿no? Cierro diciendo que cuando el principito, así como los niños, ¿no? Se tenía que regresar porque ya extrañaba su planeta, el zorro se puso muy triste, ¿no? Y entonces el principito le dijo, pero tú querías que te domesticara, ¿no? Entonces, pues el zorro se quedó con un gran aprendizaje. Estas madres, seguramente algunas, muchas de esta tribu, seguramente quiero pensar que se quedaron con esta resiliencia, ¿no? Y que los niños, ojalá, bendito sea Dios, puedan haber salido adelante algunos. Y bueno, pues eso ya, la vida, la vida se los dará y lo importante, como una vez una amiga me dijo, pues ya le gritaste al papá de la calle porque le regañaba a su hija, ¿no? Que luego así me ando metiendo, ¿no? Entonces, entonces me dice, mira, seguro que la niña tú ya te le quedaste, ¿no? Porque dejaste callado al papá. Entonces, de alguna manera, pues proporcionamos, ¿no? Oye, Vero, muchísimas gracias, ¿no? Eh, Poder dialogar desde esta manera diferente, eh, humana, porque pues somos humanos, y no, pues como, ¿verdad? O sea, pues, no podemos decir de otra manera, somos o citadinos, ciudadanos, humanos, ¿no? Entonces, Bueno, humanos, ¿no? Que vivimos en esta urbe y que, bueno, estamos con muchos intereses y que, como bien lo dices tú, y lo he escuchado en algunos otros lados también, es salir de nuestros consultorios, caminar, encontrar, ver, escuchar, observar, aprender, ¿no?
salirte de tu entorno y de tus cuatro paredes, ¿no? Así, cosas así. Entonces, pues muchísimas gracias, Vero, y pues, ojalá volvamos a tener un programa y si quieres invitar a Adriana, Claro. padrísimo, ¿no? Sí, claro que sí, no, muchísimo, claro. Sí, luego nos ponemos de acuerdo y a ver si lo podemos hacer para que ella pueda estar aquí Por supuesto. y conocerla y hablar de lo que quieran ustedes hablar, ¿no? Claro que sí, feliz, encantada, ¿no? Con la virtualidad todo es más fácil porque si no me quedas Sí, lejos. no, sí, Entonces, yo encantada. sí, Me gusta mucho este trabajo y este proyecto que tienes. Y por supuesto, pues gracias por la confianza, ¿no? Para mí, que alguien te brinde su confianza es lo más importante. Y yo te lo agradezco mucho. Mm. no, y yo te agradezco a ti la confianza que me has tenido también. O sea, el hecho de haber participado conmigo en Inconscientes, no, pues, fue algo maravilloso para mí y te lo agradezco con todo el alma, ¿no? Y bueno, pues nada, querido público, ya saben, esto es Creativarte, eh, clic, campanita, sepa Creativarte, YouTube, ¿no? Bien. Pero nos vemos, público. Adiós. Gracias. Gracias. Un beso a ti y a todos los que están aquí con nosotros. Bye Ujú. bye. 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 Bye.